Good evening. Buenas noches And welcome to this evening's presentation. As you can see, we are bienvenidos a la presentación de esta noche. but it's my prayer Hemos tardado unos minutos. still receive a blessing. So this time let's Oramos que Dios nos ofrezca una bendición esta noche. Father in heaven, Os invito a que oremos juntos. great is thy faithfulness. Nuestro Padre Celestial, I pray even grande es tu misericordia y fidelidad con nosotros. nourish our Te rogamos que nos des ahora pan fresco reformation del cielo, que nutres nuestras almas, que traigas una reforma, un reavivamiento en nuestras vidas. as you have stated. It's fit for doctrines, reproofs, Tu palabra es apropiada para aprender la doctrina, para reprensión, para instrucción maybe en tu justicia. unto all good works. Deseamos que nosotros todos Our study, seamos enseñados en las buenas cosas. Jesus, Pedimos tu bendición sobre nosotros en este estudio, en el nombre de Jesucristo. Amén. Estamos con un día más cerca del segundo advenimiento de Jesucristo y cada día nos esperamos a ver más y más inmoralidad alrededor nuestro. Ese es el fruto del mundo. Por desgracia, la misma situación se encuentra dentro de la Iglesia de Dios. Esta noche nos ocuparemos especialmente de la agenda de la gente que tiene desviaciones sexuales y sus intenciones dentro de la Iglesia. Dios llama a sus hijos no que sean indiferentes o neutrales, porque si somos indiferentes a lo que pasa, Dios mira este comportamiento como hostilidad y crimen ante Él. Él quiere que sonemos la alarma para que los fieles reprendan estas cosas, estas iniquidades. También tiene que haber una fuga desde la enseñanza equivocada acerca de estas cosas. Dios nos aseguró que tenemos el poder de vencer cualquier pecado. Veremos que este movimiento de las desviaciones sexuales ha penetrado la Iglesia Adventista y representa una piedra profética en el cumplimiento de Apocalipsis 17. Tendremos un estudio solemne esta noche. as fulfillment of Bible prophecy in light of current events. Not current events so much as is taking place in the world. Mirando a las profecías bíblicas, así como se cumplen en nuestros días, And you may ask yourself, no a los eventos del mundo, sino a los eventos de dentro de la Iglesia. we're here talking about the LGBT movement within the Seventh-day Adventist Church again. Algunos se van a preguntar por qué hablamos de este tema de las desviaciones sexuales de nuevo. Among our church, Este movimiento supporters of the LGBT cobra raíces cada vez más people who are fuertes en la Iglesia sins of the y los que apoyan este movimiento y que practican sus pecados are not going to relent, no piensan parar, no piensan disminuir su ritmo de avanzar hasta cumplir su agenda, and their agenda entails the following. Number one, y su agenda incluye lo siguiente: that those who are practicing the sins of the LGBT community quieren asegurarse que los que practican estos pecados de las desviaciones sexuales pueden ser bautizados en la Iglesia Adventista, pueden ser miembros, as well as hold leadership positions, pueden tener también puestos teachers, de liderazgo, pastores, capelanos, profesores, until this agenda ancianos,
y no van a parar hasta que esta agenda se cumpla What confirms en gran escala. is the multitude of forums, Lo que nos confirma esto es la multitud de encuentros que tiene lugar dentro de la iglesia meetings, hoy town mismo. hall meetings with Presentaciones, seminarios públicos que tienen lugar members of this denomination to one, sympathize, and two, to accept por las cuales los miembros de la iglesia están conducidos a simpatizar y aceptar los pecados de este movimiento. right now that just a few months ago there was a forum. Now, both Las dos personas, Danny Makers y John de la revista Spectrum, they both affirm the lifestyle apoyan el estilo de vida LGBT community de este movimiento. and the individual, even the most recent También el más recién anciano transexual de la iglesia de Hollywood, adventista de Hollywood. on the screen. But let's move on. Aquí tenemos un artículo de los de la Spectrum que han escrito: When our ministry después de que nosotros sonamos la trompeta acerca de lo que pasó was happening en California, in California, they wrote él ha escrito esto. Hillary, por favor, lea por nosotros. El video acerca de aquel anciano transexual ha llamado la atención a Hillary Enríquez, que opera en la página adventista Prophecy Again. Esa pareja ha postado un video de 33 minutos donde ataca al pastor, a la conferencia, y estos han expresado su descontento y han pedido la dimisión del pastor, diciendo que nosotros consideramos que alguien tiene que ser responsable por lo que está pasando en la iglesia de Hollywood. Se ha solicitado también el castigo del pastor local. now what I Quisiera que entendamos que cuando estamos mirando al gran conflicto, y quisiera leer un pasaje great controversy, del conflicto de los siglos, página 53, one of our themes that we are going to es un tema this presentation. que queremos subrayar en esta noche. These frequent roundtable discussions, town hall meetings, Cuando tienen lugar discusiones, issue and agenda charlas acerca de is to get este movimiento transexual, el propósito es que los miembros acepten a estos en la iglesia y a sus pecados. in the church. And this reminds me of the quotation that we find in the book. En la página 53, mirad lo que dice. Now look at the screen for this. It says this. This is El gran archiengañador no ha cumplido su obra. deceiver had not completed his work. Skip on down. It said vast councils Concilios grandes han habido lugar desde un tiempo al otro, dignitaries en las cuales los miembros de la iglesia han sido of the world. What happened in this vast juntados de todo el mundo. in nearly every En cada concilio, the Sabbath which God el sábado ha sido denigrado cada vez más, mientras el domingo ha sido was alzado cada vez más. exalted. So what we're seeing here is that over and over again these forums Notad que también en la historia way God ha pasado las mismas cosas de hoy, this denomination and movement to y estas golpean cada vez más en los principios de la iglesia. Por eso no podemos callarnos. this reason we can Muy pronto, so very, very soon que no nos sorprendamos if one day you wake up and you look up que todos los pecados de estas personas con desviaciones have found themselves in the van a ser promovidas desde los púlpitos de nuestras iglesias, you can never say y que no digamos que no hemos visto las señales de su venida. give the trumpet a certain sound. I remember Recuerdo que en muchos estados de América states in America one by one se ha legalizado el matrimonio de personas del mismo sexo.
same-sex marriage. Y hemos mostrado en aquel tiempo, en cada semana, como Step by step, uno tras otro los estados de América han legalizado este matrimonio. sex union, and then En junio de 2015, la Corte Suprema de los Estados Unidos Supreme Court of the United States states that all of a sudden ha dicho que estos matrimonios the land. son ilegales. Mirad a la pantalla. Look at the screen right Este es James Walters. James Walters. He was Este ha sido el moderador del encuentro de Loma Linda. of this forum, this panel, religion and the LGBT. Este señor tiene un doctorado en teología, es profesor de religión, da estudios éticos y ha hecho la declaración: la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene que ofrecer Must grant las mismas ventajas a las personas LGBT con desviaciones sexuales, así como estableció la Corte Suprema en junio 2015. 2015. Podemos ver esta declaración Minute marker. en el minuto correspondiente del video original. If they take down the Si no and for, estáis suficientemente fuertes, no miréis este video. and there's the URL. If you aren't strong spirit, do not watch that video. Porque si no estáis bien fuertes, vais a tirar vuestras Biblias después de ver esta presentación. To believe the No vais a creer más que la Biblia es una palabra inspirada por Dios. now they're saying the same rights the government Notad que solicitó LGBT que los mismos derechos que el Estado ofreció a los con desviaciones sexuales, que la Iglesia ofrezcan también. Y quiero decir que cuando hice mi investigación, me pareció muy aborrecible este video, blasfemiador. Es muy difícil estar y mirar y aguantar ver este video. And there were two threads running throughout the entire panel. And one of them, as you just stated, was a diminishing, not even a Algunos de los presentadores de este video Bible as the inspired word of God. pisoteaban Number two, it was the la autoridad de la Biblia. legalism that people, Están promoviendo el sentimentalismo and yet, enfermizo. and so as we sat there, as I sat there doing the Ha sido muy difícil ver este video, pero tuvimos que hacerlo para traer delante de ustedes esta información, what is taking place, porque Loma Linda es una institución renombrada en todo el mundo. Adventism, but even in the world, it's highly recognized in the world. And they had this panel discussion Esta charla fue organizada del Departamento Científico de la Universidad Loma Linda, teaching their aspiring influyendo a todos los estudiantes de ahí. psychologists, which is nothing more than spiritualism. If you read the Spirit of Prophecy, psychology is not of God. You know, but they're Los que participaron through their ranks. These are professors, en el encuentro son profesores de Loma Linda y pastores, pastors, and teachers, and so forth. y quieren Ideas that transmitir estas ideas a los que están a sus pies y aprenden de ellos. confirming point to show that this LGBT agenda is gaining momentum in the Este movimiento de las desviaciones December 10th in Pasadena, California. crece muy Same vicinity. rápidamente en nuestra iglesia. The Pasadena Hace una semana Church has invited ha sido organizada un encuentro en la iglesia adventista de Pasadena, donde han sido invitados basically gente que habla their testimony. en contra de estas desviaciones, They were delivered from the homosexual lifestyle. But there was a petition that went pero se ha hecho una petición en Internet LGBT para anular este encuentro, that the Pasadena Church needs to disinvite him, rescind the invitation. porque son considerados gente bigota los que no aceptan a los con desviaciones. And they believe in reparative therapy and so on and so forth. He comprobado, antes de esa charla, casi 5,000 personas han firmado esta petición. So people, and these people profess to be Seventh-day Adventists, so they're hoping that by Sabbath, through this change.org, Y esta gente solicita que aquel encuentro sea anulado. Friends, we were discussing and praying
what should be the subject matter to share with God's Para this evening? esta tarde hemos tenido que escoger entre varios temas, Fulfillment of pero cuando he mirado entre todas estas opciones, as we he elegido esto. this is the one. Let's pray, let's move forward He hablado con una hermana with nuestra sisters in the faith, and based on the technology we were no he conseguido traerla aquí en nuestro medio para escuchar su testimonio. Ella se salvó de los pecados de but friends stay tuned. esta comunidad con desviaciones, We have to allow our sister pero en el futuro intentaremos conseguir su testimonio, victory. porque la victoria es posible mediante Jesucristo. La palabra de Dios nos dice en Apocalipsis 12 que ellos han vencido mediante la sangre de Cristo y por la palabra de su testimonio, y no han amado su vida hasta la muerte. They love not their lives even unto the death. La gente tiene que saber que hay victoria. And notice, last Sabbath was the También el sábado pasado hemos escuchado meeting acerca in California. de este encuentro de la Universidad de Loma Linda, Affirming, supporting the LGBT sins que apoyan estos pecados de este movimiento 10 who have de las desviaciones sexuales. into the same vicinity in California to show that there is victory Y después, mirad cómo después tenía LGBT community. haber tenido lugar el otro encuentro Jesus a los que están en contra de esto. and yet people who support the LGBT life Pero los que apoyan los pecados han hecho la petición para anular a los que quieren defender a Dios, el honor de Dios. petition that is going forward is that they coming out ministering Los invitados al encuentro de Pasadena han sido invitados en Londres, en Inglaterra, pero también en Inglaterra se ha hecho una petición solicitándose la anulación de sus visas have their visas denied from going over to London. para no poder ir allí y dar su testimonio, porque hablaban en contra de los pecados de esta comunidad, To the government. este movimiento. Government actually Sus visas han sido negadas, no se le han ofrecido la posibilidad de salir, that's troubling. de ir a Inglaterra. Look at the screen here, friend. This Mirad, is Hans von Walter. Now this was a 2-hour. Let me pause right here. Let me pause. You see, friends, you have to do the research. la presentación que tratamos hoy Hour tenía 2 horas of this for y hemos estudiado every second of it. We watched it. Prayerfully, we watched bien it. este video. Are these. Por eso hemos escogido algunas declaraciones claves. Watch, pinpoint the very minute markers and see the very statements. Si no encuentran en internet el video, contactadme porque yo tengo una copia de este video. Este hombre, Hans von Walter, psiquiatra, admite que es un transexual practicante, homosexual practicante, y afirman: He was a practicing, and he is a practicing homosexual. siempre he sentido que soy homosexual. Always felt gay. He nacido homosexual, he crecido homosexual, he leído la Biblia, he predicado en la iglesia, pero el deseo para la práctica de la homosexualidad no ha desaparecido. Y aquí vemos los minutos donde hace esta declaración. Markers right there. So now, if we were to Si hubiésemos estado delante de estas personas, ¿qué le hubiésemos dicho? what would we say to him? ¿Somos nosotros nacidos homosexuales? ¿Somos nosotros nacidos pecadores? Con la excepción de que estás nacido romano católico o en otra religión pagana, entonces dices que estás nacido pecadores. Nosotros estamos nacidos con tendencias hacia el pecado, pero no pecadores, culpables. Por eso en la iglesia romano católica se bautizan niños.
Pero nosotros estamos nacidos con una naturaleza pecadora, pero no pecadores, no culpables. El pecado es una elección. Because sin is a El pecado es la transgresión de la ley, una transgresión. law. Are we together, my friends? So now, if Existe poder para vencer el pecado. Este joven dice que él his Bible ha orado, ha leído la Biblia, pero no ha conseguido la victoria. get victory, I was going to say that Quisiera decir, no sé qué ha leído él de la Biblia, pero hay poder. Eso dice el apóstol Pablo, que no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque en él hay el poder de Dios para salvación. ¿Salvación de qué? they shall call his name El Señor Jesucristo salva, redime a su pueblo de sus pecados. and the God of peace. Thank Notad que Pablo también oraba para que Dios nos santificara plenamente, nuestro cuerpo, nuestro alma, nuestro espíritu. Cuando nos entregamos completamente a Dios y confiamos en su poder para vencer, entonces cualquier pecado puede ser vencido. Mirad a este pasaje inspirado. page 600, El deseado, página 671. Cristo nos dio su espíritu como un poder divino para vencer todas las tendencias hereditadas, cultivadas, y para imprimir su carácter en su iglesia. his own character upon his. Entonces, ¿tenemos a nuestra disposición esta victoria? Ciertamente sí. No nos dejemos engañados por estas declaraciones. Quisiéramos que escucharan ustedes el testimonio de nuestra hermana que ha vencido. Notice now, Este joven dice que él ha orado, ha leído la Biblia, pero no ha obtenido la victoria. Pero otros sí. Otros han leído, han orado y han obtenido la victoria. victory, Y esta victoria ha sido mantenida en sus vidas. maintain the victory. These testimonies Y nos hace bien escuchar tal testimonios. must be shared. Now notice, this is the Quisiera que Grace miremos medical doctor lo que afirmó Linda University. Grace Oel, médico pediatra, que hizo la declaración: la Iglesia Adventista tiene que aceptar a los con desviaciones sexuales como miembros, porque creen en Jesús, son dedicados a la Biblia y a las enseñanzas de la Iglesia. and core teachings of the church. Entonces, ¿por qué tienen que aceptarlos? Accept LG Porque creen en Jesús, son dedicados a la Biblia y a las enseñanzas de la Iglesia. The Bible and the core teachings of the ¿Cuál es la explicación aquí? Todo lo que tienen que hacer es creer. Y cuando crees en Cristo, So once they believe in Jesus, ya no hace falta hablar del arrepentimiento de pecado. Es suficiente creer en Jesús. what we're going to see, this is a step to show us, an event to show us the modern Lo que vemos aquí es aquel tipo de reavivamientos modernos messenger said, del que habla el profeta de Dios en el conflicto de los siglos si pasa delante de nuestros ojos. Mirad la siguiente afirmación de esta señora. Ella citó a Papa Francis. for Francis is Dice que sus palabras tienen que ser nuestra guía. guide. Let's see what she quoted this past Sabbath at minute marker 33 minutes, Más adelante, ella dijo así: 1 second. She said the following, I am glad me alegro que hablamos hoy de los homosexuales, porque más allá de todo, before all else comes the estos son individuos con dignidad. wholeness and dignity. La gente Should not be defined no hay que diferenciarlos solamente por las tendencias sexuales. Y ha citado a Papa Francis. Francis. But notice, in the actual video, the panel Y durante aquella presentación, said, ella declaró que Papa Francis dijo eso. whose wine cup Entonces, ¿de dónde bebe? ¿De qué manantial bebe esta señora? dealing with children. And can you imagine if children start coming to Como médico, dice que hay personas que vienen a ella como médico y declaran cosas. feelings? What is she going to tell them? It's okay. and when
you could see the evidences. We can all assume and judge correctly. Cuando Papa Francis hizo aquella declaración, ¿qué tema quería él apuntar cuando hizo aquella afirmación? ¿Quién soy yo para juzgar? Se refería a ese movimiento de los con desviaciones sexuales, diciendo que estos hay que aceptarlos en la Iglesia Romano-Católica. Judge, you know, friends, later on in this dialogue and broadcast, we are going to give you the opportunity to save to serve. Esta tarde les ofrecemos la posibilidad de mandar sus comentarios mediante la cuenta de Twitter. Our Twitter platform. Just go to hashtag S Pueden usar este código para mandar sus preguntas, sus comentarios. Live, and there, send in your brief questions, your brief comments when we ask Dentro de esta presentación, in this presentation. Let's get back here, friends. This is the modern revival. vamos a volver. En el conflicto de los siglos, quisiera mirar unas citas de la página 471. Why it says, La santificación que habla el mundo religioso tiene un espíritu religious world, de exaltación de sí mismo y un desprecio para la ley de Dios, disregard for the law of God that mark it cual foreign to the religion of la hacen que sea separada de la religión de la Biblia. Los que defienden este tipo de reavivamiento y de santificación hablan de una santificación instantánea por la fe, una perfección de la santificación instantánea. 464 in the great controversy, the chapter entitled Más adelante dice la cita says just before que antes que Dios mandara el verdadero reavivamiento, el enemigo va a mandar Satan will endeavor una falsa, un reavivamiento moderno, sending modern donde se va a decir que solamente hace falta creer, no hace falta arrepentirte, repentance ni hablar de los principios bíblicos. standards. It's right now happening at Eso se habló en Loma Linda, tanto en la universidad como en la iglesia. church. No wonder you have this movement called Por eso también hay el movimiento The One, with their theme, their slogan, The One Project, and donde se dice solamente hace falta creer en Cristo. believe. It's here, friends, modern revival. And it's really Estos reavivamientos modernos son solamente espiritismo. Now notice here. This Mirad is grace que sigue diciendo esta señora 1 hour and adventista. 15 minutes. Again, if they take this video down, contact me. I got it. It says right here. She said on this panel, affirming the LGBT Ella dice, the sins of this community. She said la Biblia no se puede tomar literalmente, taken literally, especially especialmente lo que la Biblia dice en Levítico capítulo 18. Quisiera que miremos este pasaje de la Biblia. if you are live, Levítico 18, 22. chapter 18. And let's take a look at verse 22. Que no te acuestes con un hombre como se acuesta alguien con una mujer. Es una abominación. it is abomination. So friends, Mirad como un adventista del séptimo día de Loma Linda, que es médico pediatra, is also que en este encuentro on this panel, Hillary. discredita la Biblia. Discrediting I mean, the how do you Bible. feel? I mean, El carácter de Dios es atacado, su palabra attacked here. His word is being attacked. His character is being también de una manera barbar. gross way. Es blasfemia. We cannot No hay ningún placer escuchar tal personas, listen to this, but when it comes pero across tenemos que dar nuestro testimonio cuando pasa cosas de este tipo, that is not only being misrepresented in Adventist circles, but porque Loma Linda es una institución muy influyente y muchos adventistas miran a esta. and they Y muchos dirán, ellos representan a los adventistas del séptimo día. for me, they don't speak for all of Seventh-day Adventism. So God's character is on the Por eso nosotros tenemos que mostrar que en la palabra de Dios vindicates his character.
que se puede tomar literalmente, está descrito claramente el carácter de Dios. Esta señora también habla del 10º mandamiento y dice que porque el 10º mandamiento habla de codiciar la esposa del prójimo, no prohíbe que se puede codiciar el hombre, un hombre. This is the argument. When the Bible says, "Thou shalt not covet thy neighbor's wife." El 10º mandamiento es verdad que habla de codiciar, que un hombre no puede codiciar a otra esposa. Last Sabbath, she said, since the Bible, Pero tampoco la Biblia dice que una mujer a woman should not dice que no puede codiciar el esposo de una vecina. her neighbor's husband. Y porque no dicen eso, entonces, en su opinión, se puede. In other words, you can't take Leviticus 18:22 literally, and you can't take Por eso repito, commandments literally. Friends, I warn you. si no estamos fuertes espiritualmente, no mirad este video que han hecho. Order. That's why this title says, to support LGBT lifestyle. Porque se defiende un estilo de vida pecaminoso de pretensos cristianos adventistas del séptimo día. Burn the Bible. Los dirigentes de la Universidad de Loma Linda efectivamente arden la Biblia. Be taken literally. Before we move on, because friend, you haven't seen any Quisiera que oremos juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, Father in heaven. Dear God, por favor, please give us Señor, danos poder para presentar estas informaciones. Danos una actitud frame of mind. buena, santa. Danos sabiduría. And then give your Y por favor, da a tu pueblo oídos para escuchar lo que dice la voz de tu Espíritu Santo a la iglesia. eyes that are Danos aceite para los ojos que veamos, lukewarm laid porque los laodicenses with us now, we pray. tibios están en peligro. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén. About Sister White, if you go back and read those early statements, Nos recordamos cuando en los tiempos de Elena de White the university, this institute ha sido formada la iglesia de Loma Linda y el centro educacional de Loma Linda. Si ella estuviese en vida hoy mismo, ¿qué hubiese dicho? Sister White was alive today, what would she think right now? Look at this. That was Grace Weed. Look at this. Quisiera mencionar otro pasaje del conflicto de los siglos que dice así: 1, and it says, the whole Bible should la Biblia entera hay que presentarla así como está escrito en ella. it would be better for them not to have Bible instruction at all than to have the teaching of the Spirit. Algunos dicen que es mejor que no escuchemos nada de la Biblia, que escuchemos estas enseñanzas The need interpretadas de una manera marker 1 hour. equivocada. Mira lo que dice esta persona She said the Bible adventista. taken literally. La Biblia no puede ser tomada literalmente, especialmente el capítulo 18 de Levíticos Verses 9 y Romanos capítulo 1, and Romans 26 al 28. verses 26. Quisiera que abramos en Romanos capítulo 1. See what that says. Romans chapter 1. So in order Notad que para poder promover the sins of the LGBT community, los pecados de este movimiento they Adventists con desviaciones, already estos adventistas están dispuestos a renunciar a la palabra inspirada de Dios. upon God's inspired word. Hear me. If they have taken these steps to trample upon God's Porque están dispuestos a quebrantar la ley de Dios, ellos están dispuestos a perseguir también a los que proclaman las verdades de Dios. Romans chapter 1 is coming, my Y lo hacen Now they're trying to silence as y lo han hecho a través de estas peticiones que han reducido a silencio a los que querían protestar. look at this. Vamos a leer Says in Romanos capítulo 1 desde it's 26 talking about al 28. sins of the LGBT community. Now look at the statement here. Pero antes Great controversy. miremos a la cita del conflicto de los siglos. It says, Ellos niegan
el origen divino de la Biblia y de esta manera derrumban el fundamento de la esperanza cristiana y alejan la luz que les revelan el camino hacia el cielo. Satanás hace a la gente a creer que la Biblia es un cuento, una ficción, por lo menos un libro para el principio de la raza humana. Pero ahora puede ser dejada de un lado porque tiene unas cosas anticuadas. Hace años mirábamos a estas palabras, pero ahora las miramos que tienen lugar dentro de la iglesia. Miremos la última parte de la cita. Satanás va a hacer el mundo que crean que la Biblia es un libro de cuentos. Veremos cómo así nombrados profesores, líderes del mundo adventista dicen las mismas cosas. Los teólogos, afirmando que lo que ha sido escrito en la Biblia ha sido escrito para otros tiempos, pero no para nuestros tiempos de hoy, porque hemos progresado científicamente. ¿Escuchamos lo que dicen esta gente? Esta señora, Daneen Akers, ha hecho la misma declaración. Jesús tuvo dos padres. Por eso nosotros aprobamos el estilo de vida de los con desviaciones sexuales. Que escuchásemos cómo se han reído la gente presentes y cómo han aplaudido. ¡Qué blasfemia más tremenda! Yo me preguntaba, si Dios hubiese enviado unos relámpagos en aquel encuentro. Y eso se predicó el sábado pasado, que Jesús tuvo dos padres. Y por eso nosotros aprobamos el estilo de vida de los con desviaciones sexuales. Mirad esa práctica de quebrantar, de pisotear la palabra de Dios. Muchas veces están mal interpretados los versículos, otras veces se leen traducciones diferentes, convenables, que no son fieles al texto original. Y también traducciones de donde han sacado, han quitado versículos de la Biblia inconvenientes. Estamos prácticamente en otro tiempo de la Edad Media oscura. Estamos en un tiempo oscuro porque la luz está dentro de la palabra de Dios. Y notad cómo esta gente dice que la Biblia no se puede tomar literalmente. Si seguiríamos su manera de pensar, ¿qué tendríamos que hacer con la Biblia? Quemarla. La misma persona dice así: tenemos que ver en cada persona la imagen de Dios, aún en los individuos con desviaciones, porque ellos también tienen en ellos la imagen de Dios mientras están practicando estos pecados. En el libro El deseado de todas las gentes, páginas 36 y 37, hay una cita interesante. Y muchos de los que defienden los pecados de este movimiento no les gusta lo que dice esa cita. El engaño del pecado ha llegado a su cumbre. Todas las agencias que degradaban las almas de los hombres han sido puestos en el trabajo. Los cuerpos de los humanos
han llegado moradas of demons. The senses, the de demonios. passion, the organs of men were worked Todos los sentidos, los nervios, los órganos de los hombres han sido manipulados de agencias sobrenaturales para complacerse en el pecado. Hasta imágenes de demonios se imprimaban en el rostro de la gente. Y en un mundo como este vino el Señor Jesucristo. ¿Qué espectáculo ha sido esto para que la pureza infinita lo viera? Satanás exaltaba de alegría porque había conseguido degradar la imagen de Dios en la humanidad. Entonces, Cristo vino para restaurar la imagen de Dios en la humanidad. Esta ha sido la condición de la humanidad cuando vino Cristo. and it caused the cup of man's iniquity to be full. In the fullness of time, that's when Christ could Y el Señor Jesucristo vino cuando its limit. He had to come at that point. el pecado llegó al máximo, a un apogeo. Y estas cosas pasaban en la iglesia de Dios del primer siglo. De igual manera, vemos estas cosas hoy en la iglesia de Dios. No, Pastor, Y es una señal que el tiempo de prueba se está acabando y el Señor vendrá. about this statement and the context of it. I went back to the antediluvian world, and I found a De igual manera, prophet that essentially pasó en el periodo del diluvio. on page En Patriarcas y Profetas se nos dice it was Satan's studied effort que Satanás estudió cómo pervertir la institución de la familia, and lessen its sacred porque esa era la manera más eficiente mediante la cual el maligno pudo destruir la imagen de Dios en el hombre. marriage institution. That brought the close of probation La degradación de la familia antes del diluvio trajo el cierre del tiempo de gracia para la generación de entonces y de igual manera pasará hoy. Mirad cómo se cumple la palabra de Dios. Vamos a hablar un poco de la imagen de Dios. So how could Deneen Acre say those who are practicing the sins of the LGBT community? ¿Cómo es posible que los que practican estos pecados tengan God made man el rostro de Dios, la imagen de Dios? Dios creó hombre y mujer y así formó la familia. institution. Then came the Sabbath on the seventh day. Now we as Seventh-day Adventists, what is our ¿Cuál es nuestra doctrina fundamental como adventistas? El santuario es. the sanctuary? ¿A dónde está el Señor Jesucristo ahora? Where is Christ right now? En el lugar santísimo del santuario celestial. Of the heavenly sanctuary. And what did he say to ¿Qué le dijo Dios a Moisés en Éxodo? Que me hagan un santuario santo y yo moraré en medio de ellos. ¿Qué nos separa a nosotros de Cristo? El pecado. ¿Cuál es el propósito del santuario? purpose of the sanctuary? Enseñarnos cómo conseguir victoria sobre el pecado y cómo mantenerla en nuestras vidas. As well as to have ¿Y cómo es posible que el Señor Jesucristo limpie nuestros pecados y cuando Él venga nos lleve con Él? Y si el maligno tiene éxito en su misión, that means his mission then is to cause the image of God in mankind en destruir la imagen de Dios en nosotros, being seen in the sins of y esto se ve en la obra de este movimiento, Eve. But if we go back to the statement, it says the bodies of human beings nosotros estamos llamados a ser un templo de Dios donde mora el Espíritu Santo. made as a dwelling place for the Holy Spirit, Y este lugar it became the habitation of demons. donde tenía que haber morado el Espíritu Santo, se nos dice que ha llegado una morada de demonios. To have the image of Nosotros necesitamos la reproducción perfecta de la imagen de Dios en nosotros. this is Jonathan Pauline. Otro participante en el encuentro John Pauline. Friends, he's es Jonathan Paulien. there at Loma Es profesor de teología muy conocido en el adventismo. prominent speakers within Adventism knows Este señor es uno de los más proeminentes predicadores y profesores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. New Testament theologians within Seventh-day Adventists. Él ha sido invitado al encuentro en Loma Linda This past Sabbath
at Loma Linda University. Y él es un hombre de estudio y mirad lo que afirmó. Markers. He says this, heterosexuality La familia heterosexual es solamente un ideal. La homosexualidad es la realidad. is the reality. Por el pasaje de Romanos 3:23. 3, verse 23. Now, Recordamos que dice Romanos 3:23. right? What it says. All have sinned and Todos han pecado y no tienen la gloria de Dios. Because all have sinned and come short Entonces este señor conclusiona que ser heterosexual es un ideal que no se puede conseguir hoy. ¿Y qué dice? And then he said, Que la homosexualidad es la realidad porque todos hemos pecado because we are all sinners. y que el ideal de Dios es tan escaso que no se puede encontrar. Entonces Dios, Not even find God's ideal. este es un líder, un teólogo que And so-called theologian conduce a otros, que enseña, leading que dirige a otros Loma y lo hace en la Universidad de Loma Linda. Este es un resultado de la alta crítica como método de estudio de la Biblia techniques that they y que es una técnica específica de la Babilonia. Este señor dice que nunca deberíamos de estudiar el método de estudiar la Biblia comparando texto por texto, el método textual, precept upon precept, poco aquí y poco allí. and they were little. Pero este señor dice que la Biblia solamente se resume al tiempo cuando ha sido vivida, no es para nuestros tiempos. Applied for today. All of this was said Y esto se ha dicho para apoyar a los con desviaciones sexuales. in other En otras palabras, quemad la Biblia. and just on this topic of God's ideal, we're told in the book of education, yes, that higher than the highest human En el libro de educación se nos dice que ideal for his people. el ideal para cada persona es el ideal que Dios ha puesto. Sets that standard, that ideal for us and says this Y este ideal puede ser cumplido porque Dios nos da el poder. to reach that ideal, that standard he has set. Alguien puede decir, pastor, esto pasó en Loma Linda. it happened at Loma Jonathan Paulin dijo esto, said those words that que el plan de Dios es solamente un ideal y que la homosexualidad es la realidad, sexuality debido al pasaje de Romanos 3:23. 3:23. For all have sinned and come short of the glory of God. Somebody Alguien podría decir, pues eres solamente un alarmista, pastor, porque solamente un hombre afirmó estas cosas. ¿Estáis seguros que es así? the majority don't believe. La mayoría no cree en estas cosas. Vamos a ver. Look at this. I'm going to quote to you right here from En la revista adventista Spectrum se han hecho las siguientes afirmaciones. La Iglesia de Holanda, the church in the Netherlands. The Netherlands de la Unión Holandesa, commits its se han propuesto a hacer de la Iglesia un lugar seguro para los miembros del movimiento de las desviaciones sexuales. Aunque reconocen que el ideal bíblico es el de la relación heterosexual y monógame, a monogamous heterosexual pero ellos acentúan que es solamente un ideal. emphasize that it is an ideal. The basis of El fundamento del cristianismo es aquel people what? que todos los hombres no han conseguido llegar al ideal de Dios. We require God's grace and Por esta razón, this leads nosotros creemos que todos necesitamos la gracia de Dios y el sacrificio de Cristo, y eso lleva a la conclusión que como cristianos tenemos que recibir con alegría en nuestro medio a los con desviaciones sexuales. La Conferencia de las Uniones Holandeses ha aconsejado a todas las iglesias de Holanda proponerse hacer a los de la comunidad con desviaciones sentirse seguros dentro de las iglesias. También aconseja en contra de cualquier paso de desfraternizar a los de esta comunidad de los con desviaciones sexuales y cuales harían la comunidad un lugar inseguro.
Entonces, John Pauline, ¿pensad que él ha sido el único, el primero que ha hecho estos tipos de declaraciones? ever made? No. So we're seeing that this No, esta es una manera de pensar de muchos líderes adventistas. concern of many leaders, unions. Now, do you remember when the Lake Region Conference, ¿Recordáis cuando muchas instituciones renombradas, como el Instituto de Investigaciones Bíblicas, steps to now bring us to this point? la Universidad La Andrews también, han firmado una declaración We have to diciendo que no podemos tomar literalmente estas declaraciones de la Biblia, heterosexual porque este es el ideal de Dios, pero todos hemos fracasado en cumplir el ideal de Dios. Y entonces tenemos que aceptar los pecados de esta comunidad con desviaciones sexuales. Y los que practican estos pecados pueden ser bautizados y pueden ser miembros de la iglesia y pueden también tener posiciones de liderazgo. Mirad cómo estas declaraciones están disminuyendo el poder del Evangelio. about the gospel that we are supposed to believe and teach and preach. And relating to the scripture he brought out in Romans 3:23, the version he read said, all have sinned and fallen short of God's ideal. La versión bíblica que usó, Back to the Bible verse, esto no es King James. sinned and fallen short of the glory of God. And we are told in the first No se nos dice en King James God and give him glory. It doesn't say que nosotros hemos short of God's fracasado even the wording en cumplir el ideal de Dios, that even though Romans 3:20 sino King James dice otras cosas. sin and fallen short of the glory of God. now the first Notad que angel says what? el mensaje del primer ángel dice que tenemos que temer a Dios y darle gloria. ¿Y cómo le damos gloria a Dios? Can we meet God's ideal? Llegando, consiguiendo Everlasting. el ideal de Dios, cumplir el ideal de Dios en nuestras vidas. Pero ellos predican otro evangelio. From New Testament scholars within our churches. Yeah. And that's why Save to Serve, tell it to the world, young people, that's why next Monday, that presentation of Por eso es muy necesario presentar Do you see it? este mensaje para darle gloria a Dios. This is Vamos a seguir adelante. Otra declaración de Jonathan Pauline. he said this. Hillary, what he said. La Biblia no se refiere al estilo de vida de los con desviaciones sexuales. Pablo no sabía nada de las desviaciones sexuales de hoy. Different era. Leviticus Y Levítico 18 y Romanos 1 hay que estudiarlos más porque no son tan claros como parecen a la superficie. appear to be on La Biblia no puede dar respuestas definitivas acerca de este tema. ¿Han escuchado bien? Did you hear that? La Biblia no trata, no se ocupa de este tema de las desviaciones. Paul knew nothing about our sexual Pablo se dice que no sabía nada de las desviaciones sexuales de hoy. No olvidemos que él ha vivido en un tiempo pagano, de una dominación pagana. And if you remember last Recordamos que hace un tiempo hemos compartido informaciones acerca de que en Roma pagana se había legalizado la homosexualidad. Esta fue la cultura en la cual vivió Pablo. Bible can only be taken in its Y esos afirman era in which it was written. que Pablo Applicable. ha escrito cosas aplicables solamente a su tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer hoy con la Biblia? ¿Quemarla? say about the Bible being written more for No olvidemos que estas cosas que Pablo dijo se aplican hoy mismo con mucho poder. they're basically saying that the Bible really has no Si la Biblia no tiene relevancia para nosotros hoy, ¿para qué la leemos hoy? Pero la Biblia es inspirada por Dios. word of God. All scripture is given by inspiration of God. And you're really Estas personas están atacando la Biblia cuando dicen que no nos ayuda, no es para nosotros hoy la Biblia. No, friends. If what we're looking at here Si las cosas que estamos presentando aquí no nos mueve, have someone check your entonces you might not be living. quisiera que nos tomemos la atención
Si no sentimos nada, significa que estamos muertos. Si los dirigentes están ciegos, significa que muchas veces los miembros están ciegos. Y si los miembros siguen a los ciegos, van a caer juntos en el precipicio. Dios desea que sea transmitido el mensaje a la Odisea hoy para que los ciegos reciban la unción y vean de nuevo. Notad aquí teorías que hasta los ateos los promueven. Las teorías de la Sodoma y del ateísmo. En Apocalipsis capítulo 11 quisiéramos mirar un poco. Hemos hablado de la Revolución Francesa en el libro de Educación, en la página 228. Se nos dice que lo que pasó en la Revolución Francesa se va a repetir en estos días. Y nosotros miramos que se van a cumplir en el mundo, pero hoy mismo se cumplen en la misma iglesia de Dios. En la iglesia, en la propia iglesia, ateísmo y sodomía, promoviendo los pecados de esta comunidad con desviaciones sexuales. Quisiera decir algo. Este señor dice que no podemos tomar en serio estas afirmaciones de la Biblia. Cuando no creemos que son inspirados estos pasajes bíblicos, entonces, ¿cómo podemos más profundo en aprender, en estudiar estos pasajes? Como dice él, que hay que estudiarlos más profundamente. Si la Biblia no es inspirada, ¿para qué estudiarla más profundamente? La última afirmación de Jonathan Paulin dice que la Biblia no ofrece conclusiones acerca de este tema. Entonces, ¿cómo podemos decidir lo que está bien y que no de esta comunidad con desviaciones? Si la Biblia no nos ofrece una respuesta clara, entonces, ¿dónde tenemos que ir para encontrar la respuesta? ¿A la cultura, a la tradición? Otra persona de aquel encuentro decía que es muy importante la interpretación personal de la Biblia. Entonces, si la Biblia no es relevante, entonces, ¿a dónde nos dirigen esta gente? Al espiritismo. También los que han hablado en el encuentro han promovido libros no adventistas y con orígenes sospechosas. Han citado al Papa Francis, han citado muchos protestantes, apóstatas, mientras han dicho que la Biblia está anticuada. Apocalipsis capítulo 11. Amigos, Dios nos dirige en esta tarde. Es muy difícil a veces encontrar palabras para expresar estas cosas. La bestia del abismo de la cual habla Apocalipsis 11, se nos dice que hace guerra con los dos testigos, con la palabra de Dios, con los que predican la palabra de Dios. Y ahí se encuentran Sodoma y Egipto, estos dos poderes ateos. En el capítulo del conflicto de los siglos de la Revolución Francesa se nos dice que Satanás ha controlado el mundo mediante varias naciones, pero ahora lo hace mediante estos dos fuerzas, poderes, Sodoma y Egipto.
y desgraciadamente esto pasa también dentro de la iglesia. ¿Han quemado Biblias en Francia? What about those who proclaim God's word? ¿Qué les pasó a los que predicaron la palabra de Dios en aquel tiempo? Han sido perseguidos. 12, 60 years. ¿Qué les va a pasar What will happen to God's people now? a aquellos hijos de Dios de la iglesia adventista que predican en contra del pecado, Sin. incluido en contra de los pecados de esta comunidad con desviaciones? Serán perseguidos, como fue en el caso de la iglesia de Pasadena, perseguidos porque han invitado gente para hablar en contra de los pecados de esta comunidad y predicar la verdad presente. Last Sabbath, we're now here Thursday, and this coming Sabbath, we talk about present truth. But Pastor, we can't No olvidemos que antes de la Revolución Francesa, la papalidad ha dirigido el mundo, in verse 2. And we know we mentioned dark ages before. que en el tiempo de la Edad Media Oscura The Bible was not la gente no ha tenido acceso a la Biblia. chained up Los fieles estaban encadenados. by the scholars, by the ecclesiastics. And so people's understanding of the Bible came through these papists who were grossly misrepresenting the Bible and teaching basically their teachings and saying that this is what the Bible teaches. Era un tiempo de oscuridad, cuando las enseñanzas bíblicas eran ofrecidas mediante la Iglesia Católica. Y hoy en día están citando a estos teólogos que están diciendo que están citando la Biblia o explicando la Biblia. Las Biblias no están escondidas hoy en nuestro tiempo. Como adventistas del séptimo día decimos que predicamos de la Biblia y que predicamos la ley de Dios, And God's law, right? And we do not que no vivimos by man's tradition, por las tradiciones que tiene el mundo. because we say, based on scripture, El movimiento dominical man's tradition. And yet, es una tradición, the LGBT movement, pero cuando miramos the Bible, al movimiento de las desviaciones sexuales, entonces prácticamente tiramos la Biblia. praise God, our eyes are anointed. I wanted to read something quickly from page 2. Y en el conflicto de los siglos se nos dice en el capítulo La Revolución Francesa, After the French Revolution, la papalidad that had begun the work which atheism was completed. ha sido We see where la que sembró una semilla led to. It led to the total que luego el ateísmo and la cuidó of the Bible y la desarrolló. teachings is what led to it. Go ahead. Since Pope led Porque la papalidad condució al ateísmo de la Revolución Francesa. Hoy en día vemos los resultados de todo esto en la Iglesia. Estas cosas son enseñanzas papales jesuitas. that means Jesuits, Y eso comprueban que los jesuitas están en medio de nosotros. friends, En medio de nosotros. that means Jesuits must be among ¿A dónde and we empiezan ellos a dirigir? En las escuelas, en las universidades. Wow. That brings us back to Martin Luther's Y está bien recordar lo que dijo much afraid Martín Lutero. of the day. Temo que las escuelas de hoy son las puertas del infierno. They are your minute markers, friends. And again, we are going to give you some time to give us your feedback on Twitter, hashtag STSLive. Look at this right here. This is David Larson. Otro invitado al encuentro fue David Larson. Creo que fue el más grande blasfemiador de ese encuentro. Él dijo así: A letter, a paper, and he said, ¿qué debería hacer si fuera un homosexual adventista del séptimo día? "Day Adventist, Este señor ha ofrecido 7 respuestas posibles. a gay Seventh-day Adventist." And then he said, Él dijo que no está de acuerdo con los primeros 5 opciones, solo con los últimos 2. La primera, suicidarme.
Segundo, estar encerrado en mi habitación. Tercero, casarme con una persona del sexo opuesto y no está de acuerdo con ninguna de estas. Cuarto, encontrar una manera para transformarme mediante terapia, leer la Biblia, orar, ser conciliado y tampoco está de acuerdo con esta. Quinto, quedarme en promiscuidad. Tampoco está de acuerdo con esta. Sexto, celibato. Y séptimo, formar una familia con amor, duradera. ¿Qué dice este? Practicar homosexualidad. Y este es un profesor de religión en la Universidad de Loma Linda. ¿A dónde están los presidentes de las conferencias? ¿Qué tipo de ética enseña este hombre? Porque si la Biblia no es nuestra brújula moral, entonces es una situacional. Él dice que leer, orar, ser conciliado no está bien. Señor, ten misericordia de nosotros en esta noche. Si volvemos a aquel documento de 21 páginas que escribió la Universidad Andrews, veremos que es el mismo lenguaje ahí y aquí. Estos promuevan públicamente en un encuentro la práctica de los pecados homosexuales. Cuando alguien lo pregunta como doctor si está bien que uno practique eso, él dijo sí. Y la gente del encuentro aplaudaron cuando él dijo esto. Estos son los dirigentes que tenemos. Entonces, ¿qué opiniones tenemos de los jóvenes, de la generación que viene, que está enseñada en estas universidades, Loma Linda, Southern University y otros? ¿Qué va a pasar con los jóvenes que salen de estas universidades escuchando las prédicas de esa gente? Unos de entre ellos decían que está ok que Adán y Steve estén en una relación homosexual. Muchos de entre los con desviaciones sexuales se van a sentir muy seguros en las iglesias de estos pastores y van a salir enfrente cada vez más a menudo. Mira lo que dice. Tiene lugar un cambio en la Iglesia Adventista del Séptimo Día para afirmar el estilo de vida con desviaciones. La cita continúa diciendo: Ted Wilson, el presidente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, se considera un hombre que está divisando, separando el trigo y la cizaña, las ovejas y las cabras, y se considera presidente solamente de aquellos que son buenos y no de todos los miembros adventistas del Séptimo Día. Prácticamente él dice que Ted Wilson y los demás como él están impidiendo el avance de este movimiento de los con desviaciones sexuales. Y ha hecho estas afirmaciones públicamente. Me pregunto si alguien le va a llamar a este individuo y le va a preguntar si ha seguido Mateo 18.
si le ha contactado previamente a Ted Wilson, Elder Wilson first. He's still debido a que se le está dirigiendo públicamente. saying he is not our president. Hear me. Anybody in leadership position who does not affirm the lifestyle of the LGBT individuals, they are not our leaders. También su afirmación implica el hecho de que los que no son de acuerdo con el estilo de vida desviante no son nuestros líderes. Pensad lo que pasó en la elección de Trump. Los que no estuvieron de acuerdo con él dijeron, no es nuestro presidente. Thousands protest Trump in rallies across the U.S. He's not my president. Lo mismo pasa en la iglesia adventista. In the world is now La gente dice, Ted Wilson no es nuestro presidente, back here. porque no está de acuerdo con estos pecados de las desviaciones sexuales. David Larson sigue. He said this. The Los sextos textos scriptures que usualmente se están usando para condenar a los con desviaciones people who practice the LGBT deberían ser quitados de la Biblia. should be removed from the Bible. Y luego que nos amemos unos a otros. Love. Mira lo que dice. Let that sink in. Oh, friends. ¿Verdad I believe there are Bibles que hay Biblias que no pueden ser nombradas Biblias, pero que tienen estos textos quitados? extracted those texts, LGBT Son traducciones que, call those books, but they books que, where they actually que puedan ser aceptados por personas con desviaciones. ¿Dónde están los sextos textos que están condenando el movimiento de desviaciones sexuales? LGBT individuals ¿Dónde están? that should be removed Texto. from the Bible. Where are they found? Hay algunos en el Antiguo Testamento, Three in the Old. pero ¿dónde están los otros? But where are the remaining? so you have The lots remaining. They're right there Están in en los escritos de Pablo. of Paul. But the other preacher said that Paul's writing Pero el otro predicador dijo que Pablo no habla de estos pecados. that's contradictory. confusion. Esto es el resultado que estas personas beben del vino de Babilonia. That's what we're seeing here, friends. So now, Serving it. Entonces, si sacas estas cosas de la Biblia, ¿con qué te quedas? An incomplete book. so what would stop them ¿Y quién va a parar a esta gente a sacar más pasajes de la Biblia? Y el resultado lógico de este proceso es quemar la Biblia. afterward? Y alguien preguntó, ¿de verdad Asked him, you need quieren sacar estos versículos de la Biblia? double down. Yes. Y dijo, sí. Those must be isolated. And Y mirad cómo acentúan la idea del amor. so what we're seeing here, friends, Entonces, ¿hay espiritismo the magnificent en nuestra iglesia? Notad cómo se acentúa este amor sentimentalista sin arrepentimiento, sin principios. why this broadcast is so important. Now I can see, to some extent, why Satan was fighting this from going forward, friends. El espiritismo, el ateísmo, sodomía, están presentes hoy en la iglesia adventista. Church, look at the statement. Otra cita del conflicto de los siglos dice, 558. Sister White says, even in its aún en su presente forma, lejos de ser toleration mejor, and formally, el espiritismo, socialism, what my friend mucho más peligroso hoy is y más sutil, more dangerous, más engañoso. a more subtle deception. Skip on down. Well, it says, ¿Qué dice? love is dwelt upon. Que el amor es un atributo Well, let's read that. básico de Dios, pero es degradado mediante un sentimentalismo Does what? It now professes débil. to accept both, but the Bible is interpreted in a manner that is pleasing to whom? The unrenewed heart. La Biblia While it está explicada de una manera que guste al corazón no arrepentido, mientras sus verdades solemnes son hechas sin efecto. use of God, but it is degraded
El amor está degradado a un sentimentalismo enfermizo, haciendo poca distinción entre bien y mal. La justicia de Dios, la denuncia del pecado y sus peticiones, todas estas cosas son quitados del medio. ¿Hay espiritismo en nuestra iglesia? Sí. Well, Ellen White says she saw in early writing Pensad aquella imagen con un tren que Elena de White presenta, que anda con velocidad y que su destino es la perdición. En aquel tren hay muchísimos adventistas. systemic in the church. And now, watch now. Since spiritualism is in the church, what does the Lord's messenger say? ¿Qué dice la mensajera de Dios sobre este fenómeno? Spiritualism, whose hand will we clasp? Después que vemos Wonderful. Look at the el espiritismo, sigue un aprieto de mano con la papalidad. BC 588, the Protestant. Los protestantes de los Estados Unidos serán los más entusiastas en apretar la mano del papado y van a ir detrás del abismo con el espiritismo y van a pasar del abismo y van a apretar la mano del papado. This country will follow in the steps of Rome. Todo esto va a conducir al pisotear los derechos de la conciencia. ¿Cuál es el siguiente paso para estos pretensos adventistas del séptimo día? El siguiente paso que van a hacer es abrazar la papalidad. Seeing signs of this. So now it's persecution. Y mirad Are we near? las últimas palabras. Notice now, the last Este país this country va a seguir follow in the steps los pasos de Roma en pisotear los derechos de la conciencia. Vemos hoy estos pasos en la iglesia adventista, los que Adventism. defienden los pecados de los con desviaciones sexuales, Community están pisoteando trampling on the right los derechos de conciencia a los fieles adventistas. because they preach publicly against sin. Los que están denunciando los pecados de este movimiento, The LGBT community. What's happening now with change? seguramente aquella petición de Internet hecha en contra de la iglesia de Pasadena es una prueba. En aquella petición se pedía anular el encuentro y la invitación de aquellos pastores que hablaban en contra del movimiento homosexual. La organización Coming Out va a tener un evento en Pasadena el sábado 10 de diciembre. Estos han sido acusados los dirigentes de esta organización han hecho la afirmación que las parejas homosexuales permiten a los demonios a que entren en sus hogares. Y han tenido un evento similar organizado para Londres, en el cual 40.000 personas han firmado una petición para que el gobierno no le permita la visa. Y se hace un llamado semejante para que la gente firme una petición por la cual les sean anulada la presencia y la actividad en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Los del movimiento con desviaciones no están dispuestos a dar libertad a otras personas. Joining of church and state. Yes, they're appealing to the government You to, saw it. yeah, to You saw it. silence them. You saw it. All right. All right. Now, notice. And then we saw from the Pasadena. Luego, desde la página de Facebook de la Iglesia Adventista de Pasadena, The church that hemos visto la respuesta de esta iglesia is planning a lo que pasó. to visit and present December 10th, this coming Sabbath. Nosotros como iglesia So their response, no apoyamos ningún tipo de maldad hacia otras personas. Todas las personas están bienvenidas al pie de la cruz. Con mucha tristeza hemos leído las respuestas acerca de journey interrupted.
promover el evento del sábado y la grabación del programa de aquel sábado mencionado. Nuestra iglesia rechaza el bigotismo y el odio bajo cualquier forma. Jesús y su mensaje ha sido uno de amor que se sacrifica. Los métodos de Dios respetan la libertad individual. Y por eso nosotros deseamos obrar como el Señor Jesucristo, no dictando a ningún individuo cómo vivir su vida. El mensaje que van a presentar nuestros invitados es uno invitacional, así como fue el del Señor Jesucristo. Creo que es normal que escuchemos el testimonio de los invitados. No conozco esta iglesia, conozco empero el problema que confronta. Los que quieren estar de parte de Dios van a ser perseguidos. Y pasan muchas cosas sobre este tema de la libertad de expresar. Y los que están detrás del movimiento de las desviaciones sexuales van a estar también detrás de la censura de la libertad de expresión, tanto en la prensa como en otros medios. He recibido por Twitter un mensaje que tiene que ver con nuestro encuentro y que quiero leerlo. Gracias por sus comentarios. Hay también otro mensaje. Y quisiera mirar a un pasaje de la colección Spelding en Magan. He visto que la iglesia nominal y los adventistas nominales, igual como Judá, nos van a traicionar a los católicos para obtener influencia en contra de la verdad. Nos escribe otra persona en Twitter. ¿No debería que estas personas dejaran de leer la Biblia? Yo creo que deberían escoger la versión adecuada y que oren a que Dios les alumbre cuando estudian la Biblia. Lo que vemos aquí es una forma de religión, porque mientras pretenden que están estudiando la Biblia, simplemente están pisoteando la palabra sagrada de Dios. Otra persona que escribe dice, estaría mejor para ellos pararse que presentar de una manera falsa las palabras de Dios. Otra persona nos escribe, que negar las palabras de Dios es negar a Dios. El anticristo está aquí. En este gran conflicto, el carácter de Dios está en discusión. El carácter de Dios se manifiesta por su palabra y estará reproducido en sus hijos. Y cuando esta gente declaran estas cosas acerca de la Biblia, entonces está representado de una manera falsa el carácter de Dios. Otra persona nos dice que el movimiento con desviaciones están tirando la Biblia y al mismo tiempo el uso equivocado de las escrituras, de las sagradas escrituras, están validando lo que están haciendo estas personas. Esta gente está usando de una manera equivocada la Biblia para apoyar el estilo de vida que defienden, que promueven
usan la Biblia para su perdición, dice Pedro en la Biblia acerca de los escritos de Pablo. close at this time. So, what can we take away from this? What points ¿Con qué quisiera que nos quedáramos de esta charla? talk to me? Estoy esperando algunas sugestiones. Nuestra iglesia se encuentra en una crisis, especialmente cuando vemos líderes de la iglesia In our church, como están mirando al Papa Francis como un ejemplo, como una guía. a God. ¿Otra persona? No, we are in a crisis. Sí. Yes. I just wanted to say it's sad that these Quisiera decir, es triste que los invitados al encuentro del que hablamos progress and so forth, but to the han repetido tantas veces que se han hecho tantos progresos, over again, where the Bible mientras, great controversy, de hecho, la Biblia ha sido pisoteada y las tinieblas han sido promovidas. Ha sido muy triste que ha sido dejada una institución como esta de Loma Linda organizar y promover un encuentro como este. De otro lado, ¿por qué ninguno de nuestros líderes no ha dicho nada acerca de este encuentro? ¿Hay otra persona que quiera decir algo? Any comments here? So that shook you up. That the Bible should not be taken literally, right? He sido muy impactado cuando se ha dicho que la Biblia no puede ser tomada literalmente. Verdad, ha sido una afirmación muy inadecuada. #STS Live from Davis. Otra persona It says nos ha escrito, estas cosas me hacen muy triste. these people Esta gente tiene mucha necesidad de Cristo. ¿Podemos decir amén a esto? Amén, amén. Al mismo tiempo están at the same time están profesando they already que son cristianos. they already have Christ, that they are rich and De igual manera como el mensaje a la Odisea, ellos están diciendo que son ricos, sean enriquecidos, no le falta nada. Ellos dicen que necesitan a Cristo, pero no sienten de verdad la necesidad. pointed message. Por eso hace falta que los predicadores de hoy tengan mensajes claros para que los individuos vean su necesidad específica. These individuals aren't studying, Estas personas writing. no estudian los escritos del espíritu de la profecía, porque si están tan decididos Disregard the Bible. en despreciar la palabra de Dios, nos damos cuenta su actitud acerca del espíritu de la profecía. Lose confidence. right in her testimony. En Testimonios, tomo 5, She said, I dice que los que pierden su confianza en los testimonios, entonces seguramente van a perder su confianza en la Biblia. ¿Qué ha movido a estas personas que tengan un desprecio tan grande para la palabra de Dios? Es porque han despreciado también el espíritu de la profecía. Los escritos de Elena G. de White. Ha sido Elena de White inspirada. the next step is that they would disregard the scripture, lose confidence. Notad, It should not be taken. ellos han perdido su confianza en la Biblia también. All in the back, yes. Sí, Christ had two. a otra persona le impactó la afirmación que cuando se dijo que Cristo tuvo dos padres. En una cierta razón, José no era su padre. Quisiera que oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias Broadcast. por este día, por este encuentro. We're thankful for Te damos gracias por tu presencia en nuestro medio. this is a very
sensitive yet solemn Ha sido una presentación sensible y solemne al mismo tiempo. Te damos gracias que nos has ayudado. And dear God, I pray for every single name that was mentioned. Oramos por todas las personas de las cuales hablamos en esta presentación We pray for reformation of heart, para of life. la reforma del corazón, del estilo de la vida, And those who are struggling with these and y a aquellas personas que están luchando that there is victory con in Christ. estos pecados, que nos están mirando, asegúrales que hay victoria As we claim your promises, sobre estos pecados. as we walk by faith and not by sight. Solamente I pray even now contigo that what the enemy is trying to do to shut down your work, not only here at Save to Serve, oro que mientras que el enemigo intenta censurar your workers free, that we may y cerrar, por favor, libera a tus siervos y ayúdales to the world, Ayúdales a testificar por ti. dear God, Sálvanos, Señor, that we will not be ones that will present to others, yet we ourselves be a castaway. para que nosotros mismos, los que presentamos a otros, que no caigamos. Humble us. Ayúdanos a ser, You for the victories, a quedar quebrantados sobre la roca. help us to walk Ayúdanos a andar en tu poder, because these signs en humildad, to close our probation, porque todas estas señales nos muestran que es muy cercana tu venida. Sálvanos, por favor. Te damos gracias. be with those online. We thank you for answering. Is our Oramos por los que nos han escuchado en el nombre de Jesús. Amén.